En esta sesión vamos a estar hablando de relaciones centradas en el Evangelio. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. La palabra del Señor nos dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo con ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oremos. Señor, al abrir tu palabra hoy, pedimos que hables a lo más profundo de nuestros corazones. Muéstranos, oh Dios, lo que significa tener relaciones centradas en el Evangelio. Danos humildad para escuchar, audacia para cambiar y gracia para vivir como aquellos que han sido escogidos, son santos y amados por ti. Este mensaje, oh Dios, no sea solamente de información para nuestras vidas, sino de transformación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si en el primer mensaje, en el de anoche, hablamos del Evangelio glorioso y el diseño glorioso de Dios para el matrimonio como una imagen del Evangelio, como nuestros matrimonios deben reflejar ese maravilloso Evangelio de salvación al cual hemos sido traídos por gracia de Dios. Hoy debemos ir un poco más allá. Yo quisiera que viéramos cómo se ve ese Evangelio en nuestro día a día, en nuestras relaciones. ¿Qué pasa cuando el ideal se encuentra con el conflicto, con el cansancio, con la ansiedad, con la frustración, con las cuentas por pagar, con los niños? En otras palabras, ¿cómo se vive un matrimonio centrado en el Evangelio por la mañana, cuando hay malentendidos, cuando hay frustraciones, cuando hay heridas? Y la respuesta a esto yo creo que Pablo la está dando aquí en Colosenses capítulo 3. Él acaba de explicar en el capítulo 1 la supremacía de Cristo, el gran evangelio al cual hemos sido llamados y el gran Señor que tenemos, que es nuestro Salvador. Luego le hace ver cómo Él debe ser soberano en la manera como actuamos, en la manera como nos comportamos. Y ahora va a ser ver cómo eso debe centrarse en nuestras relaciones. Porque de una u otra manera yo creo que todos anhelamos relaciones sanas, pero la realidad es que como el pecado ha corrompido todo, nuestras relaciones no tienden a ser tan sanas. Y eso no escapa de la fe cristiana, eso no escapa de las iglesias, por más sanas que sean. Queremos sentirnos comprendidos, queremos sentirnos amados, pero muchas veces nuestras relaciones no reflejan eso. En lugar de comprensión hay choques, en lugar de amor hay resentimiento, hay exigencias, en lugar de paz puede haber tensión. No solamente con nuestros matrimonios, también con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Porque Y yo me hago la pregunta, ¿por qué pasa esto si Dios nos hizo para que vivamos en comunidad? ¿Por qué las relaciones no salen como más fácil? ¿Por qué no todo se queda color de rosas y paz y amor?
La respuesta es simple, de nuevo, el pecado no solamente corrompió nuestra relación con Dios, sino que también corrompió nuestras relaciones. Desde Génesis 3 vemos que nuestras relaciones son afectadas con el pecado. Cuando Adán es confrontado con su pecado, Adán culpa a Eva. Cuando Eva es confrontada con su pecado, Eva se excusa con la serpiente. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el ego, cuando somos avergonzados, cuando nos sentimos vulnerables. El ego se sienta en el centro del corazón humano y cuando el ego reina, las relaciones se rompen. Cuando yo dejo que mi ego, mi orgullo reine, las relaciones se rompen. Cuando nos tratamos como enemigos en el matrimonio en lugar de compañeros, cuando reaccionamos desde la carne en vez de responder con gracia, cuando esperamos del otro lo que solo Cristo puede darnos. Pero qué bueno que el Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia en nuestras relaciones aquí en la tierra. Y es precisamente eso lo que Pablo muestra aquí en Colosenses capítulo 3. Él está mostrando cómo deben verse las relaciones centradas en el Evangelio, las relaciones de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. En este pasaje, Pablo nos lleva a ver esa verdad de las relaciones del creyente, de que no se trata solamente simplemente de saber de Cristo, sino de vivir como personas que han sido transformadas por Él. Y si hay un lugar donde eso se prueba y se necesita con urgencia, es en nuestras relaciones, porque es en tu relación matrimonial donde tú eres más vulnerable. Se supone que tu esposo, tu esposa es la persona que más te conoce, más que el pastor, más que tus padres, más que tus hijos. Tu esposa, tu esposo ven cómo tú reaccionas ante las dificultades. Yo creo, como decía ayer, que aún las situaciones que atravesamos, dificultades, debilidades, frustraciones, deben ser retos, pues revelan nuestras debilidades y debemos verlo como oportunidad para crecimiento, oportunidad para predicar a Cristo. Jonathan Edwards, el teólogo del Gran Despertar, de avivamiento espiritual en Estados Unidos, recordado por su predicación y por su firmeza doctrinal, también es conocido por su matrimonio con su esposa Sarah Edwards, el cual fue un testimonio vivo del Evangelio. En medio de muchas pruebas, críticas que tenían, la pérdida de varios hijos y lo que fue la dolorosa despedida que le dio la iglesia que él amaba por la manera como predicaba. En medio de todas estas situaciones, su matrimonio y hogar no colapsó. Y su esposa Sara, escribiéndole una carta a una de sus hijas, le dijo lo siguiente: en medio de aflicción que atravesaban como matrimonio: nunca he visto más de Cristo en tu Padre que en estos días de prueba. Y creo que nunca he sentido más el consuelo del Espíritu Santo, del Espíritu, que en mi papel como esposo. Nunca he visto más de Cristo en tu Padre que en estos días de prueba. Y creo que nunca he sentido más el consuelo del Espíritu que en mi papel como esposa. No fue la ausencia de conflicto que le hizo sentirse así. Fue la presencia constante de la virtud piadosa, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de amor en su relación. Su unidad no dependía de la situación externa, sino de su situación interna. Yo creo que eso pasa con las situaciones que atravesamos. No es que la situación generó que yo reaccione de esa manera, es que internamente yo estaba afectado y lo que había adentro salió a relucir con las situaciones que atravesamos. Por eso yo quiero que veamos en esta exhortación de Pablo cómo debe lucir, cómo podemos lucir relaciones centradas en el Evangelio. Aquí Pablo nos da 3 actitudes esenciales para cultivar relaciones que reflejen el Evangelio. 3 actitudes esenciales para cultivar relaciones que reflejen el Evangelio. La primera
actitud esencial que debemos buscar es, número 1, revístete del carácter de Cristo. Yo creo que esa es la base, que ese es el fundamento centrado de todo creyente que quiere estar centrado en el Evangelio. Revístete del carácter de Cristo. El matrimonio no se sostiene únicamente de técnicas de comunicación o consejos prácticos. Se sostiene por un carácter que ha sido transformado por la palabra de Dios, que está en constante armonía con el Dios que le creó. Por eso Pablo aquí, antes de hablar de consejos prácticos, él quiere llevar a los colosenses a reflexionar en su identidad, en quiénes somos. El pecado lo primero que afecta es tu identidad. No te hace ver quién eres, por qué estás aquí, cómo debes actuar. Pablo aquí recuerda desde el versículo 12, él llama a los colosenses a pensar no en cómo deben actuar, sino en quiénes son, y eso debe regir cómo deben actuar. Él les llama escogidos de Dios, santos y amados. Él no empieza con exigencias, sino con identidad. Y yo creo que eso lo cambia todo. Cuando tú recuerdas quién tú eres, eso lo cambia todo. Es como que Pablo está diciendo, recuerden el evangelio al cual han sido llamados. Recuerden la gracia que han tenido. Como le dijo a los filipenses, vivan de una manera digna del evangelio al cual han sido llamados. No se trata de esforzarme más por ser una mejor pareja, se trata de vivir desde la nueva identidad que el Evangelio me ha dado. Y solo cuando recuerdas que fuiste escogido por gracia, santificado por gracia, por Dios y profundamente amado por Dios, puedes comenzar a tratar a tu esposo o a tu esposa como Dios quiere que tú lo trates. ¿Quién eres antes de amar a tu cónyuge? ¿Cuál es tu identidad? Escogido de Dios, dice Pablo aquí primero. No te escogiste tú, sino que Dios te buscó. No lo buscaste tú, sino que Él te buscó, Él te llamó, Él te salvó. Y ese amor inmerecido debe modelar tu manera de tratar a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué lugar tiene el orgullo cuando sabes que todo lo que tienes y todo lo que eres es por gracia? No solamente eres escogido, sino que eres santo, has sido apartado para Dios. Tu matrimonio no te pertenece, tu carácter dentro del matrimonio también le pertenece a Dios. Dios no solamente te salvó, sino que en su gracia, su Espíritu Santo vino a vivir en ti. Y quiere moldearte a la imagen de Cristo, quiere formar tu carácter. La santificación es progresiva, sin duda alguna, pero es un caminar constante de renovación en el que nuestro carácter va siendo transformado a la imagen de Cristo. ¿Estás viviendo tu rol con reverencia como quien representa al Señor? ¿Estás tratando a tu cónyuge a sabiendas que el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo mora en ella? A sabiendas que el Señor por tu cónyuge también murió, también envió a su Hijo Jesucristo para darle salvación. Jesucristo fue clavado en la cruz no solamente por ti, sino también por todos los escogidos. No solamente eres escogido, no solamente eres santo, pero también eres amado. El Señor te amó no porque eras bueno, no porque te lo merecías, sino por lo que hizo Cristo. Y cuando tú sabes que eres plenamente amado, puedes dejar de exigir amor y empezar a darlo. Dios no me exigió que lo ame, Él me amó, me mostró su amor. El Evangelio no te llama a amar para ser amado, sino a amar porque ya eres amado. Este es el punto de partida. Si olvidas tu identidad, entonces tratarás a tu cónyuge según su comportamiento, no según la gracia que has recibido. Cuando recuerdas quién eres en Cristo, eso entonces afecta todas tus relaciones y especialmente tu relación matrimonial. Luego de dar esa identidad aquí en el versículo 12,
Pablo entonces pasa a dar instrucción. Él dice, revístanse. Un verbo que él usa ahí intencionalmente, que significa literalmente ponerse una prenda, así como todos seleccionamos lo que nos íbamos a poner para venir al retiro. Ahora cuando saliste de la habitación, Pablo está diciendo, también debes decidir conscientemente qué actitudes vas a vestir en tu relación con tu cónyuge. Y eso implica intencionalidad. Las virtudes del Evangelio no aparecen solas. El Espíritu Santo va obrando en ti, pero ahí en la santificación, que es progresiva, hay un trabajo, hay decisiones que tú tienes que hacer. Hay que vestirse de ellas, cubrirse de ellas, dejar que moldeen tu manera de mirar, tu manera de responder, tu manera de actuar. Es como Pedro le dijo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, preparen su mente para la acción. Tú tienes que prepararte para la batalla. John Stott, hablando sobre eso, dijo, el carácter cristiano no brota automáticamente, se pone como una ropa, se escoge cada día a la luz del Evangelio. A veces somos muy poco intencionales en la manera como vivimos y esperamos como que el carácter cristiano nos salga automáticamente porque sí. Debemos esforzarnos. Y eso es algo que te va a costar toda la vida. La salvación es por gracia. Pero como dijo alguien, te va a costar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida de muerte a ti mismo. De escoger glorificar a Dios en vez de obedecer tu carne. Es más fácil obedecer la carne. Es más fácil reaccionar de mala manera. Es más difícil someterse, pero tiene mayor provecho. Someterse a Dios, a su palabra. Pablo presenta aquí 5 virtudes clave de las cuales debemos revestirnos. 5 prendas. Número 1, él habla de tierna compasión. Esta palabra en el griego, tierna compasión, traducida aquí como tierna compasión, literalmente significa, habla de las entrañas. Pablo está diciendo, ten misericordia en lo más profundo de tu ser, no solamente en lo superficial. Revístete de misericordia en lo más profundo de tu ser. Siente con tu cónyuge, deja que te duela lo que él o a ella le duele. Esto no es compasión superficial. No es decir, lo siento por compromiso o solo por decirlo. Es mirar al otro como Cristo te mira, con ternura activa. Es tener la misma compasión que Jesucristo tuvo, que no solo nos miró desde el cielo, sino que vino a la tierra y se entregó, se sacrificó por nosotros. Es tener la actitud de Cristo, de cómo Él vio a la multitud como ovejas sin pastor, y los evangelios nos relatan que tuvo compasión. Cristo vio tu miseria y te rescató. Debes tener esa misma compasión por tu cónyuge. Un matrimonio centrado en el evangelio no puede ser frío, no puede ser indiferente, no puede ser irónico. Necesita una compasión real, tangible, diaria, continua. ¿Qué significa eso en el matrimonio? Número 1, implica escuchar con atención cuando el otro habla, aun cuando estés cansado, porque eso le deja ver a la persona que esa persona es importante. Yo la voy a escuchar aunque yo esté cansado, le voy a prestar atención. Implica no minimizar sus dolores con frases como estás exagerando o eso no es nada. Todos tenemos un umbral del dolor diferente. Hay personas que son más sensibles a ciertas cosas, pero eso no implica que porque a ti no te duele y a esa persona le duele, que está exagerando. Yo debo de ponerme en su lugar. Yo debo de entender lo que esa persona está atravesando. Y el decir, estás exagerando, o eso no duele tanto, o eso no es nada, con eso lo que estás haciendo es minimizando lo que esa persona está sintiendo.
Implica ponerte en sus zapatos, incluso cuando no estás de acuerdo. Déjame entender lo que ella está viendo, cómo ella lo está viendo. Déjame comprenderla. Hay veces que si la esposa se queda trabajando en el hogar y el esposo sale a trabajar en la calle, muchas veces los hombres, bueno, eso no es nada, tú te quedas en la casa descansando con los niños. Haz el intercambio un día para que veas. Implica abstenerte de responder con dureza aunque tengas la razón. El orgullo te lleva a decir, tú ve, yo te lo dije. Ahí lo ves, yo te lo dije lo que iba a pasar. Eso es orgullo. Para que se vea que tú tenías la razón. Implica llorar con tu esposa cuando está abrumada. Entenderla, comprenderla, ser empático. Y yo sé que los hombres no somos a veces tan sentimentales, o muchos hombres. Hay veces que mi esposa está viendo un comercial de un perro y empieza a llorar. Pero yo tengo que entenderla. Yo tengo que acompañarla en medio de eso. Implica, mujeres, no solo notar el error de tu esposo, sino entender por qué está luchando. No seas pronta para ver los errores. ¿Con qué él está luchando? ¿Por qué eso está pasando? ¿Qué cosas él está atravesando en la casa, en el trabajo, con su familia? Los hombres por naturaleza caída tendemos a reprimir la ternura y a desconectarnos emocionalmente del sufrimiento ajeno, especialmente dentro del matrimonio. Así que hombres, cuidado con eso. Desde niños muchos fuimos entrenados con frases como no llores, no seas tan sensible, los hombres no muestran sus emociones, los hombres no lloran, dicen mucho en República Dominicana. Y sin darnos cuenta, fuimos construyendo una idea de masculinidad que es errónea, que confunde dureza con fortaleza, frialdad con control y silencio con sabiduría. Y nos desconectamos. Pero la palabra de Dios nos presenta a Jesús como un hombre perfecto. Y Él no fue frío, no fue indiferente, Él no fue apático. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Él sintió la necesidad de la multitud hambrienta. Él se conmovió con la viuda de Naín. Tuvo entrañas de misericordia por pecadores rotos, enfermos, por solitarios. Y a ese hombre perfecto es el que tú, hombre, estás llamado a imitar. La razón por la que muchos matrimonios se enfrían no es solo por falta de amor, es por falta de ternura. Y en muchos casos, los esposos somos emocionalmente pasivos, desconectados, ásperos. No porque no amamos, sino porque no hemos aprendido a amar a nuestra esposa. La compasión ahí no es debilidad, sino que es madurez emocional. Madurez emocional. Cristo entra en nuestro dolor. Él no solamente soluciona el problema, Él es empático, Él nos hace ver que somos importantes, Él está ahí con nosotros, Él llora por nosotros. Así que, hermano, pregúntate con profundidad, con honestidad. ¿Tu esposa siente que tú estás sintiendo su carga o solo que la toleras? ¿Sabe tu esposa que puede acudir a ti con vulnerabilidad, que tú eres su lugar seguro? ¿O ella entiende que debe filtrar sus emociones para no molestarte porque a ti eso te incomoda? ¿La escuchas para comprender o solo para corregir? Si queremos
reflejar a Cristo en casa, necesitamos aprender a llorar con los que lloran. Tim Chester, en el libro que creo que les van a regalar, el libro en el que se centra este matrimonio, el autor dice, Tim Chester, tu cónyuge necesita más que tu lógica, necesita tu ternura. No es solamente tu lógica, necesita tu ternura. Eso yo creo que lo cambia todo en la relación. Yo recuerdo, viendo eso, cuando yo tenía 17 años, que yo empecé a manejar, mi primera experiencia con un choque. En República Dominicana se maneja como aquí, yo creo que peor. Aquí hay motos, allá hay más motos, 3 veces más. Y se maneja, sálvese quien pueda. Y recuerdo que mi padre de vez en cuando me prestaba el carro para yo ir a la universidad, cuando empecé a ir a la universidad. Y recuerdo que yo tuve mi primer choque saliendo como a las 8 de la noche de la universidad, un autobús. Nosotros le decimos guagua a los autobuses. Una guagua, un autobús público, tenía como un hierro de defensa atrás y se enganchó en el bumper del carro y lo desprendió. Mi papá tenía un temperamento fuerte, digamos, y yo no estaba tan preocupado por el choque como por cómo él iba a reaccionar. Ahora, algo que lo cambió todo y que yo recuerdo hasta este día, es que cuando él vino, que yo pensaba que él iba a venir a corregirme, a hablarme duro, lo primero que hizo fue que me dio un abrazo. Eso lo cambió todo. Y en nuestras relaciones, yo creo que esa ternura debe ir primero que el yo decir, tú ves, te lo dije, que el yo tratar de corregir. Ternura, amor, gracia y verdad. O sea que la primera prenda que Pablo habla aquí es de tierna compasión. Luego él habla de bondad o benignidad, que habla de dulzura, de amabilidad útil. No es simplemente ser simpático, es tener un carácter tan lleno de gracia que estar cerca de ti no da miedo, sino que da paz, da tranquilidad. Que el llamarte a ti le da tranquilidad emocional. Pablo no está hablando aquí de gestos aislados o de actos grandiosos una vez al año. Está hablando de una presencia constante, confiable, de alguien que es seguro, accesible y afable. Alguien a quien no hay que acercarse con cuidado. Alguien que no hiere con su mirada ni que responde con un tono hiriente. Y aquí vale la pena detenernos y hacernos una pregunta más seria. ¿Eres una persona fácil de amar? ¿Tu cónyuge siente alivio o tensión cuando estás presente? Hay personas que sin levantar la voz generan una tensión cuando llegan a un lugar. Y hay otras que con una sola palabra disuelven la tensión, que generan paz. Esa palabra que Pablo utiliza aquí, traducida como bondad o benignidad, habla de alguien, de una amabilidad que alivia, que no presiona. Jesús la utilizó en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El trato de Jesús, sin duda alguna, es firme, pero también es dulce. Él no nos trata con aspereza, Él tiene una mezcla de gracia y de verdad en cómo se relaciona con nosotros. El amor de Jesús no es una amenaza, es un descanso para sus hijos. ¿Puedes decir lo mismo de tu trato hacia tu esposa? ¿Puedes decir tu esposo que aunque no eres perfecto, se pueden acercar a ti sin miedo, sin sarcasmo, sin juicio? De nuevo, la bondad no se mide en fechas especiales solamente, ni en lo público, ni en las redes sociales. Muchas veces publicamos un gran poema en las redes sociales de cuánto amamos a una persona, pero en lo privado eso no sucede.
La bondad se mide en lo cotidiano, en el tono con que le respondes cuando estás cansado, en la manera en que tratas una debilidad que ya hablaste 10 veces, en la decisión de hacer el bien, no solo de evitar el mal, de ser activo, no reactivo. A veces pensamos que lo que daña un matrimonio son los grandes errores, pero muchas veces lo que daña los matrimonios es la aspereza constante, el juicio silencioso, la falta de ternura. Lo que excusamos con así soy yo, así me crié, así era mi padre, así era mi madre. No le grito, pero tampoco le hablo. Eso no es bondad, eso no es el carácter de Cristo. Ese no es el amor que se define en el Evangelio. El amor es benigno, dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Tal vez la mayor necesidad de tu matrimonio no es un consejo nuevo, sino un trato nuevo. Uno que diga con el tono, con los gestos, con la presencia, estoy aquí, estoy contigo. Y aunque no lo merezcas, hoy quiero tratarte como Cristo me trata a mí cada día, con amor, con bondad, con gracia. Porque eso es el Evangelio hecho carne en la casa. La tercera virtud, la tercera prenda que Pablo nos da aquí es la humildad. La humildad, el fin de yo ser el centro. Vimos la tierna compasión, la bondad. Ahora la humildad, ahí en el versículo 12, la palabra que Pablo utiliza ahí, traducida como humildad, literalmente significa una mentalidad baja, un bajo concepto, una disposición voluntaria a no ponerte en el centro, a no pensar que tú eres superior a la otra persona. Y eso puede sonar fácil, pero eso duele, porque eso ataca nuestro orgullo, nos da en el centro de nuestro egocentrismo. Nosotros queremos ser el centro, queremos ser atendidos, queremos ser comprendidos, queremos tener la razón, queremos que nos entiendan antes de entender, queremos ser servidos antes de servir. Pero la humildad bíblica dice otra cosa. Dice, soy pecador, estoy en proceso, no soy el estándar de lo correcto, debo servir. La humildad es lo que permite decir con sinceridad, yo fallé, perdóname por mi tono, no te escuché con amor, mi actitud fue egoísta. Y si somos honestos, muchas veces no es que no sepamos que no hacemos algo mal, muchas veces es que no queremos, nos cuesta bajar la guardia, nos cuesta admitir nuestro error, porque nos da en el orgullo, nos sentimos vulnerables, por eso nos justificamos, nos defendemos, nos ponemos a la ofensiva. Empezamos a excusarnos como Adán, como Eva. Yo reaccioné así porque tú hiciste tal cosa. Sabemos que actuamos mal, pero buscamos una excusa externa. Ah, tú me dices eso. Tú tampoco eres fácil. ¿Tú recuerdas lo que tú hiciste? Bueno, eso puede ser verdad, pero yo no tengo la culpa de todo. Pero el Evangelio, sin duda alguna, rompe ese círculo. Porque en la cruz Cristo no defendió su causa, aunque era inocente. Él se humilló a sí mismo para restaurar la relación rota que había entre nosotros y Dios. Por eso Pablo, hablando de la necesidad de tener humildad, le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó su condición igual a Dios como cosa que aferrarse. Él sí pudo ponerse por encima de nosotros, Él sí pudo excusarse, Él sí pudo marcharse, pero Él no decidió eso. Él tuvo gracia. Mi hermano, mi hermana, ¿hace qué tiempo no pides perdón en tu matrimonio? ¿Hace cuánto no reconoces que tu actitud no fue la correcta
aunque el contenido lo fuera. Porque hay veces que hacemos algo bien, pero con una mala actitud. ¿Hace cuánto no escuchas sin interrumpir, sin defenderte, solo con un corazón enseñable? El orgullo exige, la humildad sirve. El orgullo acusa, la humildad asume. El orgullo endurece, la humildad abre la puerta para la gracia. Similar a lo anterior, tal vez lo que tu matrimonio necesita no es una conversación difícil, sino un corazón humilde, dispuesto a decir, yo también necesito cambiar, yo también necesito la gracia de Dios. Que pases de acusador a acusado, consciente de tu pecado. Cuando te vistes de humildad, no estás perdiendo poder. Estás dejando que el poder de Cristo se perfeccione en tu debilidad. Y ese es el ambiente en que el Evangelio florece. La cuarta virtud que Él nos da aquí, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Mansedumbre, que es fortaleza bajo control, fuerza bajo control. No significa ser débil, pasivo o miedoso, significa ser fuerte, pero decidir no aplastar al otro. Es la actitud de Cristo. En Mateo 11:29 dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En el matrimonio la mansedumbre no responde con gritos, aunque podría. No humilla, aunque tenga argumentos. No busca ganar la discusión, sino busca ganar el corazón del otro. No se trata de que yo gane, no se trata de que yo me vea como el mejor, como el más fuerte, como el más sabio, como el más piadoso. No, yo quiero buscar ganar el corazón del otro. John Stott dijo, la mansedumbre es el lenguaje del amor maduro, firme pero gentil, claro pero tierno. Es el lenguaje del amor maduro. Un esposo manso no es menos hombre, es un hombre que gobierna su espíritu. Una esposa mansa no es menos fuerte, es una mujer que refleja el corazón de su Salvador. Y la quinta virtud que aquí Pablo nos manda a revestirnos es la paciencia. La paciencia, que es la evidencia del amor duradero. La palabra que Pablo usa aquí, traducida como paciencia, habla de respirar largo. Literalmente. Es lo contrario a lo que muchos matrimonios experimentan hoy, reacciones rápidas, bruscas, cortantes, frustración inmediata, poca tolerancia en el proceso del otro. La paciencia bíblica no es resignación pasiva, es una decisión activa de esperar con gracia, de no explotar fácilmente, de no abandonar emocionalmente cuando las cosas no pasan como quisieras. ¿Te has dado cuenta de lo paciente que es Dios contigo? Piensa en las consecuencias de un solo pecado para Adán. Piensa en la paciencia y la gracia que a Dios ha tenido con todos tus pecados. ¿Cuántas veces has tropezado y Él te ha levantado con ternura? ¿Cuántas oraciones sinceras ha escuchado después de largos periodos de indiferencia? ¿Cuánto tiempo lleva obrando en un área de tu carácter pacientemente sin rendirse contigo? Entonces la pregunta inevitable es,
¿Estás dispuesto a tratar a tu cónyuge con la misma paciencia que Dios te trata a ti? Porque muchas veces queremos gracia, pero solamente gracia para nosotros. Gracia para mí, justicia para el otro. ¿Recuerdas a David cuando pecó? Que fue confrontado por el profeta con su mismo pecado. Queremos que nos esperen, pero nos cuesta esperar. Queremos que nos comprendan, pero nos cuesta tener paciencia y comprender al otro. La paciencia en el matrimonio es amor maduro. No es debilidad emocional. Es el amor que dice, sé que no eres perfecto y decido no exigirte que lo seas. Veo tu progreso, aunque no hay mucho por hacer ahora mismo. Estoy contigo en el proceso, no me bajo del barco. Miro hacia atrás y reconozco que sin duda alguna yo y tú no somos lo que quisiéramos ser, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. No somos quien antes fuimos. La falta de paciencia no siempre se nota en gritos. A veces se manifiesta en miradas, en suspiros cargados de desprecio, en silencios que dejan entredicho, otra vez está haciendo lo mismo. Y lo peor es que con el tiempo dejamos de esperar lo mejor del otro. Dejamos de confiar en la obra de Dios en el otro. Nos volvemos críticos, negativos. Vemos al cónyuge no como una persona en transformación, sino como un problema constante, crónico. Y cuando eso ocurre, el corazón se endurece. Se endurece. Nos cerramos, dejamos de orar por esa persona, dejamos de creer que Dios puede seguir obrando y entonces dejamos de amar como Cristo ama. No hay un corazón tan duro que el Señor no pueda quebrantar. Si confiamos en que Dios es todopoderoso, eso implica que como todopoderoso, Él puede cambiar a tu cónyuge. El Evangelio nos recuerda, como Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No fue que el Señor estaba inventando cuando salvó a tu esposo o a tu esposa. Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Pero recuerda, tú no eres el Espíritu Santo de tu cónyuge. No fuiste llamado a controlar el cambio, fuiste llamado a ayudarlo, pero no fuiste llamado a controlar el cambio. Fuiste llamado a amar, a ayudar mientras Dios trabaja. La paciencia es el tipo de amor que no abandona cuando hay retrocesos, no manipula con el enojo, no exige perfección inmediata. Es el arte de amar a una persona en proceso como Cristo te ama a ti. Y ahí yo te pregunto, para ver si realmente estás teniendo paciencia. ¿Oras tanto de cómo exiges? Si realmente tú quieres un cambio espiritual sincero para tu cónyuge, ¿qué tanto estás orando por eso? Porque el único que puede obrar ese cambio es el Espíritu Santo. Y nuestras oraciones revelan qué tan sinceros realmente somos con nuestro deseo de cambio. A veces no es deseo de cambio, es deseo de control. Y de que el diseño sea mi diseño, que sea mi tiempo, que sea como yo quiero. Cuando Pablo dice, revístanse de estas virtudes, no está diciendo, sean amables cuando todo va bien. Está diciendo, vístanse de Cristo especialmente cuando es más difícil. Reconociendo que el Espíritu Santo
puede obrar ese fruto y es el único que puede hacerlo. Y eso es algo maravilloso del Evangelio. No solamente que nos salva, sino que nos capacita a medida como va obrando en nosotros la imagen de Cristo. Tim Chester, el autor del libro Matrimonio centrado en el Evangelio, dice: el Evangelio no solo te dice qué hacer, te capacita para hacerlo. Debemos revestirnos de estas virtudes. Imagina que vas a un sitio de invierno con mucha nieve, con mucho frío. Tienes abrigo, tienes bufanda, tienes guantes, tienes botas. Pero tú dices, ¿qué va? No es tanto frío, yo puedo. Y sales para afuera. Mientras más vas saliendo, más te vas a ir deteriorando. Y poco a poco te vas a ir enfermando, y si no tienes cuidado y usas las herramientas o los instrumentos que tienes, vas a morir. Eso pasa en la vida cristiana. Hay herramientas que el Señor nos ha dado, hay virtudes con las que tenemos que revestirnos. Como yo les decía ayer, con el consejo que me dieron el amigo mío del seminario cuando yo entro a mi casa, yo tengo que revestirme con paciencia. Porque si no, voy a dejar que el pecado y mis emociones reinen, y ahí vienen los conflictos. Muchas veces salimos al campo de batalla emocional del día a día sin vestirnos del carácter de Cristo, y entonces vienen los gritos, los silencios hirientes, el desprecio, el orgullo, la desesperanza. Nos congelamos espiritualmente. Vestirse del carácter de Cristo es una decisión diaria. No es algo que haces cuando sientas, cuando tengas ganas o cuando haya un problema. Es algo que haces todos los días en precaución. Lo haces porque sabes quién eres, escogido, o sea que no eres olvidado. Eres santo, o sea que no eres común, no eres ordinario. Eres amado, o sea que no eres abandonado. Por eso yo me revisto de las virtudes del Evangelio. Entonces, si eso es cierto, puedes mirar a tu cónyuge aún en los días más difíciles y decir: no voy a reaccionar desde mi carne, hoy me visto de Cristo, hoy te trato como Dios me ha tratado a mí. Yo creo que ese es el comienzo de un matrimonio centrado en el Evangelio. Pero Pablo no solamente apunta hacia estas virtudes. En el versículo 13 y versículo 14, él nos da más. Nos da otra actitud esencial que debemos tener en nuestras relaciones, que yo creo que va profundizando en el argumento que él está presentando ahí. Y es que el número 2, extiende la gracia que tú mismo has recibido. Extiende la gracia que tú mismo has recibido. Hay momentos en el matrimonio donde las palabras no bastan. Días en los que lo que más necesitas no es un argumento sólido, sino que necesitas perdón, necesitas gracia, necesitas un abrazo sincero. Momentos en que más que tener la razón, lo que anhelas es ser comprendido. Sin embargo, en esos días, lo que recibimos o lo que damos es distancia, orgullo, heridas no resueltas, silencios tensos. En medio de esa realidad, la palabra de Dios nos llama a protegernos, a quitar el ego y a predicar el tipo de amor que sana, que restaura, el tipo de perdón que nosotros recibimos. Mira como Pablo dice ahí en Colosenses 3, 13 y 14, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Aquí hay una medicina poderosa para los matrimonios heridos,
y una advertencia para los corazones endurecidos. Aquí Pablo enseña que amar es aprender a soportar. Amar es aprender a soportar. Esa palabra que Pablo usa ahí, traducida como soportar, no significa aguantarse las cosas con rabia o acostumbrarse al pecado del otro. Significa elegir conscientemente amar al otro a pesar de sus debilidades. Es el tipo de amor que Dios ha tenido contigo y que ahora te llama a extender a tu cónyuge. Amar es decidir quedarte aunque quisieras escapar. Es negarte a ver a tu esposo o a tu esposa como un proyecto fallido. Escucha esta frase de C.S. Lewis. El amor verdadero no es el que encuentra amar fácil, sino el que ama aunque es difícil. Ese es el amor verdadero. Eso implica, según lo que Pablo está diciendo aquí, perdonar como Cristo perdonó. Pablo no baja el estándar. No es que debes perdonar o soportarse unos a otros como ustedes entiendan, como los hombres les enseñen. Es que deben hacerlo como Cristo lo hizo. Él es el estándar en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos. Ese así como Cristo los perdonó, lo cambia todo. El perdón en el matrimonio no puede estar condicionado a lo que el otro merezca. Debe estar motivado por lo que Cristo ya hizo por ti. Yo te perdono si tú haces tal cosa. No debe estar condicionado. Te pregunto, ¿Cristo esperó que tú cambiaras antes de perdonarte? ¿Cristo te humilló con tus errores cuando te perdonó? ¿Te lo sacó en cara? ¿Guardó resentimiento aunque pagó la paga por tu pecado? ¿O se entregó por completo? Esposo, esposa, no puedes vivir el evangelio con tu boca si lo niegas con un corazón endurecido, con resentimiento con tu cónyuge. Y no hay nada que empañe más la imagen de Cristo que un matrimonio donde se castiga en lugar de perdonar. Mira cómo John Piper define el perdón, el perdonar. Él dice, perdonar es soltar el derecho de cobrar una deuda porque Cristo ya pagó la tuya. Yo tengo el derecho de cobrarlo, pero yo lo estoy soltando porque Cristo ya pagó mi deuda. Y ese es el vínculo perfecto, el amor. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el pegamento del matrimonio, pero no un amor sentimental, no un amor como se profesa en la sociedad, sino el amor que decide quedarse, aunque el otro no se lo merece. El amor de Cristo, que sirve cuando no es correspondido, que habla vida cuando todo alrededor grita frustración y ansiedad. Tim Chester, en el libro Matrimonio centrado en el Evangelio, dice, el amor es lo que hace posible que la paciencia, la mansedumbre y el perdón funcionen juntos como un solo cuerpo. El matrimonio cristiano no es perfecto, pero es perseverante. No brilla porque no tiene grietas, sino porque está lleno de la gracia de Dios. En ese punto, te pregunto, ¿hay una herida que has guardado en silencio y que hoy necesitas perdonar?
Hay una actitud constante que tu cónyuge ha tenido que soportar sin una palabra de arrepentimiento tuya. Hay algo que estás reteniendo que deberías liberar a los pies de Cristo. No esperes que el otro cambie o que el otro accione. Da tú el primer paso. Pablo no está escribiendo esto como un consejo opcional. No es que, bueno, voy a pensar si lo hago, sino como un mandato urgente, porque él sabía algo que muchos ignoran hoy. Las heridas no tratadas se pudren y con el tiempo matan el amor. Muchos matrimonios no están destruidos por una crisis escandalosa, sino por resentimientos que nunca enfrentaron con humildad y perdón, que nunca confesaron, que nunca trataron. Una palabra hiriente nunca aclarada, una expectativa rota nunca hablada, un silencio que se volvió costumbre en el matrimonio, en la familia, una decepción que se quedó en el corazón. Y poco a poco, el alma se cierra, el trato se vuelve seco, el lenguaje cambia, el deseo de conexión desaparece. Lo que era una relación viva, ahora es una convivencia emocional estéril. Hebreos 12:15 nos advierte: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una raíz es algo que está debajo de la superficie, que no se ve externamente, pero tarde o temprano, si la raíz sigue creciendo, rompe el piso. Empieza a provocar grietas y luego rompe el piso y sale al exterior. ¿Cómo sabes si esa raíz de amargura o si esa amargura ha echado raíces? ¿Sabes que esa amargura está echando raíces si sigues recordando lo que te hizo con detalles? Continuamente. Pero él me hizo esto en tal día y mira cómo lo hizo. En el 95 cuando dices que lo perdonaste, pero no puedes mirarlo igual. Cuando usas sus errores pasados como armas silenciosas cuando discuten. ¿Tú te recuerdas? Mi arma. Cuando ya no oras por tu cónyuge con ternura, solo con quejas, sí oras. Y lo más trágico es que la amargura se alimenta de la memoria, pero olvida la cruz, olvida la gracia que Cristo tuvo contigo. Olvida cuántas veces tú fallaste y esa persona te perdonó, no solamente Cristo. Olvida las cosas que aún no has confesado y que no has tratado con esa persona. Pero entiendes que como él o ella no lo sabe, entonces ¿no será que has aprendido a convivir con tu amargura en vez de confesarla y matarla en la cruz? ¿No será que dices que amas pero lo haces con reservas porque el perdón nunca fue total? ¿No será que tu matrimonio no avanza porque hay una amargura a la que estás atado que no te permite moverte? El Evangelio no nos llama a hacer justicia con nuestras propias manos. Nos llama a recordar que Cristo cargó con toda la injusticia en la cruz y que perdonar es liberar a alguien de una deuda
como Cristo te liberó de la tuya. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde encuentro las fuerzas para hacer eso? Para dar el paso. ¿Qué puedo usar para protegerme de eso? Eso nos lleva a una tercera actitud aquí. Es que Pablo empieza a centrarse en la importancia de la palabra y la adoración como estilo de vida centrada en la palabra que debe primar en nosotros. Nada transforma más profundamente un matrimonio que una relación viva y constante con la palabra de Dios. O sea que la tercera actitud sería: llena tu hogar con la palabra de Cristo. Llena tu hogar con la palabra de Cristo. Pablo no dice simplemente que leamos la Biblia aquí de vez en cuando o que tengamos versículos en la nevera. Él dice que la palabra debe morar, es decir, debe hacer un hogar entre nosotros. La palabra que él utiliza, traducida en griego, habla literalmente, debe vivir en nosotros, vivir dentro. No es una visita dominical o cuando tenemos estudio bíblico, es una visita constante, es una residencia permanente. La palabra debe gobernar el ambiente del hogar. Y fíjate que esa fue la intención de Dios cuando Él dio su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, no solamente dio la ley, sino que es exactamente esto lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Que lo que Él está diciendo debe habitar en ellos. Y vemos esa segunda generación que pudo entender los errores pasados de personas que se alejaron de la palabra de Dios. Yo creo que esa segunda generación sí lo hizo. De hecho, cuando vamos al libro de Josué, los primeros versículos que vemos en el libro de Josué nos hablan de esa realidad. En Josué capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es Deuteronomio capítulo 6 lo que está hablando aquí. Y podemos ver el resultado de esa segunda generación que sí entró en la tierra prometida. Ahora, si te vas al libro de Jueces, luego de la muerte de Josué, vemos en Jueces capítulo 2, versículo 10, luego que muere Josué, que esa generación ya está pasando, que viene otra generación, dice, y se levantó, uno de los versículos más tristes para mí en toda la Biblia, dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y no sé si has leído el libro de Jueces. Después de aquí empieza todo lo atroz. Normalmente cuando uno está leyendo la Biblia de esos planes de un año, cuando llegas a Jueces uno quiere como volarlo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es el fruto de que la palabra no habite. El matrimonio necesita algo más fuerte que la atracción física, que la atracción emocional. Necesita la verdad de Dios como fundamento. Eso implica un matrimonio centrado en la palabra, fundamentado en la palabra, que se enseñan y se exhortan mutuamente, como Pablo apunta aquí.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros. El diálogo espiritual en casa, el esposo y la esposa no son solo compañeros de cama, sino compañeros de santidad. Se están lavando, se están edificando continuamente con la palabra de Dios. Se enseñan con humildad, compartiendo lo que están aprendiendo de Dios. Se exhortan con amor, animándose mutuamente a no perder el rumbo. Se corrigen con mansedumbre. Y eso implica que cultivan un ambiente de adoración, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Qué hermoso cuando un hogar está lleno de cánticos, de alabanzas, de gratitud, de gozo, de memoria de la fidelidad de Dios. No significa que todo será perfecto, pero sí que todo será filtrado por la presencia de Cristo. La adoración en el hogar no es opcional para el matrimonio cristiano. Es el oxígeno del alma conyugal, del alma familiar. ¿Cuánto tiempo están pasando juntos en la palabra? ¿Puede decir tu cónyuge que la palabra guía tus decisiones? Llena tu hogar con la palabra de vida. En conclusión, hermanos, ¿no necesitas un nuevo matrimonio? ¿No necesitas una nueva familia, ni nuevos amigos, ni una nueva iglesia? Lo que más necesitas es un corazón nuevo, quebrantado y sometido a la palabra de Dios. Muchas veces dicen los americanos que la grama se ve más verde del otro lado. Y empezamos a fantasear, bueno, yo lo que necesito es cambiar este matrimonio, salir de esto. Y pensamos, si empiezo de nuevo, empezamos a escuchar las voces del enemigo. ¿Y sabes qué pasa? Es que las cosas no cambian, se vuelven a repetir. Cuando personas con corazones endurecidos cambian de una iglesia a otra, porque el pastor, porque los hermanos, porque si no trabajaron la condición interna, lo mismo se vuelve a repetir en la próxima iglesia. Y eso pasa en el matrimonio. Por eso las personas no se tienden a divorciar una sola vez, sino que van 1, 2, 3, hasta que no hay un cambio genuino. Si Cristo es el centro de tu corazón, entonces Él puede ser el centro de tu relación. Busca que la gracia que Él te ha mostrado sea lo que caracterice el cómo se tratan, centrados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por la guía que es ella para nosotros. Perdónanos, oh Dios, por cómo tan fácil nos olvidamos de la vasta gracia que tú has tenido para con nosotros. Perdónanos por las veces en que hemos tratado a otros desde el orgullo, desde la impaciencia, desde la indiferencia, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos amas, a perdonar como hemos sido perdonados y a dejar que tu palabra gobierne nuestros corazones y relaciones. Haz de nuestro matrimonio, hogar e iglesia un reflejo de tu gracia. Que el Evangelio no sea algo que predicamos, sino que sea lo que respiramos en cada trato, en cada conversación. En el nombre de Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Amén.